Bueno, muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Los saludamos en el nombre admirable de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí desde su canal La Única Verdad de Dios, de nuevo para traerles a ustedes una gran conferencia. De verdad que todas estas conferencias que damos en este canal son con el deseo, con el fin de que el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, sea edificado en la única verdad que existe, la cual es la verdad de las Escrituras. Hoy está con nosotros nuestro gran amigo y hermano, el pastor Luis Enrique Polo. Pastor, Dios te bendiga, ¿cómo te encuentras? Reciban muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para todos aquellos que están en sintonía en estos momentos y para todos aquellos que nos escucharán posteriormente. Eh, Comenzamos en esta noche, en este programa, pidiéndole a Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo para que este programa y estos estudios que se van a dar sean de gran bendición para el pueblo de Dios. Saludo a mi hermano Alexander Cerrato, que ha sido un instrumento de mucha bendición y a través de este canal para llegar a muchas partes de América, mayormente del pueblo latino. Entonces, muchas bendiciones para todos y esperamos en el nombre de Jesús que esto sea de gran bendición. Hermano Polo, coméntanos algo. Estamos estrenando libro. Bueno, quisiera promocionar una vez más mi libro llamado La unicidad de Dios contra todo argumento. Ya se ha comenzado a vender y ya hemos enviado algunos libros para Ecuador, para Estados Unidos y aquí dentro de Colombia. Y está siendo de gran bendición. Hace algunos años escribí un libro llamado La identidad de Dios. Pues usted pudo vender aproximadamente unos 5,000 ejemplares y fue de gran bendición porque muchos hermanos llegaron al conocimiento, profundizaron más la doctrina y muchos trinitarios eh, abandonaron sus filas cuando entendieron la doctrina de la unicidad de Dios. Pero ahora presento un material más amplio, más profundo, un material más estructurado y es este libro llamado La unicidad de Dios contra todo argumento. Entonces, está a la venta y pueden adquirirlo escribiéndonos a mi correo electrónico luispolovello@hotmail.com o puede escribirnos a mi WhatsApp que es 320, perdón, 322 6018 708. 322 6018 708. El indicativo aquí en Colombia es 57. Entonces, es un libro, tiene aproximadamente 300 páginas. Habla de la unicidad de Dios de una manera sistemática y responde a más de 80 versículos que usa el movimiento trinitario. Hay unos 25 versículos del Antiguo Testamento y unos 60 versículos del Nuevo Testamento. Y esperamos que este material sea de gran bendición, hermano Alexander, para el pueblo de Dios. Hermano, ya es de bendición. De verdad que sí, pues tuve el privilegio de lanzar el libro, por la página y los hermanos han respondido de una manera grande, preguntando el precio, cómo lo pueden contactar.
y ya es de bendición, hermano, porque algo que edifique al pueblo de Dios, que dé luz acerca de muchos versos, porque en verdad hay varios versos en las escrituras que usan los amigos trinitarios para decir que hay Trinidad cuando esos versos no hablan de eso. Si buscamos la interpretación bíblica, encontramos que nos está hablando de una unicidad absoluta. Entonces ya podemos decir, hermano, que es de bendición. Hermano, usted también tiene un canal. Por favor, díganos cuál es su canal y que los hermanos que están inscritos o suscritos al canal La Única Verdad de Dios, vamos también a suscribirnos, hermano, a su canal. Yo ya estoy suscrito, por ejemplo. Bueno, hermano, hace algunos días abrí un canal en YouTube. Se llama Defendiendo la Doctrina Apostólica. Defendiendo la Doctrina Apostólica. En realidad no hay muchos videos, apenas estamos comenzando el canal. Hay aproximadamente 3 o 4 videos, de los cuales hay un debate con el pastor trinitario que hice, Braulio de la Torre. Hay 2 enseñanzas más donde hablo acerca de cómo se debe explicar las 2 naturalezas en la persona de Jesús, ¿verdad? En 2 secciones. Y posteriormente vamos a subir 4 estudios donde se habla de si Jesucristo tuvo 2 voluntades, explicando que Jesucristo tuvo 2 voluntades, explicando la otra enseñanza es que Jesucristo tuvo su espíritu divino por ser Dios y su espíritu humano por ser hombre. Hay otro estudio que vamos a subir que es la única evidencia de haber recibido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y la cuarta enseñanza es por qué, según las Escrituras, es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo para servirle a Dios. Estas 4 enseñanzas se estarán subiendo a mi canal la próxima semana, las 4 inmediatamente. Estaremos posteriormente montando enseñanzas para responder a versículos que se usan mayormente de los trinitarios, donde ellos consideran que son versículos que sirven para contrarrestar la doctrina de la unicidad. Vamos a dar respuesta a esos versículos y también daremos algunas refutaciones de algunos pastores y teólogos y apologistas trinitarios que también montan videos en YouTube, y estaremos dando respuesta a algunos desafíos que ellos dan abiertamente a la doctrina unicitaria. Entonces, el canal Defendiendo la Doctrina Apostólica es 100% de tendencia y de corte apologético, y realmente esperamos que sea una gran bendición. Bueno, hermano, entonces, sin ser más, vamos a entrar en esta enseñanza sobre la explicación bíblica de Hebreos, esta preciosa enseñanza, Hebreos capítulo 1, verso 8, que usted nos trae. Deleítenos, hermano, con esta enseñanza, por favor, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, vamos con la ayuda de Dios, a explicar. Quisiera tocar 2 versículos del capítulo 1 a la carta a los Hebreos. En el capítulo 1 de la carta a los Hebreos hay varios versículos que son tomados por los trinitarios para evidenciar, según ellos, la existencia de las 2 personas divinas en la deidad, naturaleza o esencia de Dios, como es el Padre y el Hijo. Por ejemplo, en uno de los versículos es Hebreos 1:3, donde dice que Jesucristo es la imagen de la misma sustancia, que en el griego sería que Jesucristo es el carácter de su misma hipóstasis, ¿no? Entonces, alguien preguntó que si Jesucristo es la imagen de la sustancia del Padre, eso indicaba que tanto el Hijo como el Padre son coiguales.
Eso es una posición trinitaria. El otro versículo citado del capítulo 1 en Hebreos también para decir de que hay una coigualdad es el versículo 6, donde dice el Padre, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La Trinidad se basa es que si el Padre manda adorar a los ángeles al primogénito, entonces el primogénito pues también es Dios o igual al Padre, quien como el Padre también recibe adoración. Ellos consideran que si el Hijo no es coigual al Padre, ¿por qué está recibiendo adoración como lo recibe el Padre? Otro versículo es Hebreo 1:8, donde dice, el Padre dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y la Trinidad considera que si se habla del Hijo, que si el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, quiere decir que el Hijo es Dios coigual al Padre. Y en el versículo 10, cuando dice tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos consideran que ese Señor es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios es co-creador con el Padre, siendo de esta manera coigual en deidad, naturaleza y esencia dentro de las tres divinas personas de la Trinidad. De esos 4 versículos, vamos a tratar de desarrollar 2, que es el versículo 6 y el versículo 8. Y en otra oportunidad, si se dan las cosas, tocaremos el versículo 3 y el versículo 10. Vamos a leer el versículo 6 en Hebreos 1:6. Dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Lo primero que vamos a desarrollar en este versículo tiene lo que voy a enseñar, está en gran parte, está en mi libro, así que cuando usted se haga mi libro, encontrará gran parte de lo que voy a decir en el día de hoy, en la explicación de Hebreos 1:6. Para los trinitarios, Hebreos 1:6 muestra que el Hijo es igual al Padre en deidad y distinto al Padre como persona. La razón por la que se cree que el Hijo es igual al Padre, según el anterior versículo, es porque el Padre manda a sus ángeles que adoren a su Hijo como Él es adorado. Pero si los ángeles de Dios ya estaban adorando al Hijo desde la eternidad, según la Trinidad, por ser Dios, entonces, ¿por qué Dios ordenó a los ángeles adorar al Hijo cuando dijo que todos los ángeles de Dios lo adoren? Permítame explico esto. En el versículo 6, el Padre manda a los ángeles a adorar al Hijo. Los trinitarios dicen, si los ángeles adoran al Hijo, entonces el Hijo es Dios de la misma manera que es el Padre porque está recibiendo adoración. Pero no tendría sentido que si el Hijo existe con el Padre como una persona distinta desde la eternidad, Dios le pida que los ángeles le adoren cuando el Hijo es introducido. Eso indica que solamente los ángeles comenzaron a adorar cuando el Padre da la orden a los ángeles y no antes. Porque si los ángeles siempre están adorando al Hijo como Dios, no tiene sentido que el Padre les ordene a que lo adoren. La única respuesta sensata es que los ángeles solo adoraron
al Hijo hasta que llegó a ser mayor que ellos cuando el Padre lo resucitó, introduciéndolo en el mundo, según Hebreos 1:6, haciendo alusión al mundo venidero, según el capítulo 2, versículo 5 de la misma carta a los Hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Hijo es introducido en el mundo, no se está hablando cuando el Hijo llega al mundo físico, al cual nosotros llamamos planeta Tierra, sino que es introducido en el mundo venidero por causa de la resurrección de Jesucristo como Hijo de Dios. Analicemos lo siguiente. En el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, tiene como propósito primordial mostrar la superioridad del Hijo de Dios sobre los ángeles y no una coigualdad con el Padre. Esta superioridad del Hijo sobre los ángeles es porque el Hijo no es porque el Hijo sea Dios, como lo afirman los trinitarios, sino por su condición de hombre exaltado por el Padre después de la resurrección, ya que sería inaceptable hacer un punto de comparación entre lo grande de Dios y los ángeles. Si observamos el versículo 4 del mismo capítulo 1, encontramos que el Hijo, quien es el primogénito, según el versículo 6, es un tanto mayor que los ángeles. Hechos Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es difícil pensar que Jesús como Dios solo es un tanto mayor que los ángeles. El detalle es saber cómo el Hijo de Dios es un tanto mayor que los ángeles según Hebreos 1:4. La Biblia registra que Jesús fue hecho menor que los ángeles, pero por causa de la resurrección, y el Padre lo coronó de gloria y honor según Hebreos 2:7. También lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, según Filipenses 2:9. Se le declaró Hijo de Dios con poder, según Romanos 1:4. El Padre lo hace Señor y Cristo, según Hechos 2:36. Y le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra, según Mateo 28:18. Todo lo anterior, el Hijo de Dios lo recibió por su victoria sobre el pecado, resucitando de entre los muertos y sentándose a la diestra del Padre, quien le sujetó a él todas las cosas debajo de sus pies, según primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Todo lo anterior que Jesús recibió después de su resurrección es lo que hace que el Hijo sea mayor que los ángeles en su glorificación. Ahora, si la intención del escritor es presentar al Hijo de Dios en su estado glorificado, que ahora en ese estado es mayor que los ángeles, ¿por qué? Porque cuando Jesucristo, antes la Biblia dice que Jesucristo era menor que los ángeles, pero cuando Jesús resucitó como hombre y fue glorificado y recibió todo lo que ya he dicho, ahora se exalta a Jesús sobre los ángeles y sobre todo lo que ha sido creado. Así que lo anterior nos muestra cuáles fueron las causas del por qué el Hijo de Dios llegó a ser tanto superior o mayor que los ángeles. Una de las cosas que debemos considerar en Hebreos 1:6 es que los ángeles van a adorar al Hijo por orden divina y no por derecho propio. Es decir,
si el Hijo de Dios es Dios coigual al Padre, como lo cree la Trinidad, entonces el Hijo es creador de los ángeles como lo es el Padre. Y por derecho propio, los ángeles deben adorar al Hijo como su creador y no adorarlo porque otra persona se le ordene. Así que si el Hijo es co-creador con el Padre, si los ángeles fueron creados por el Padre y por el Hijo, y los ángeles adoran al Padre, porque el Padre es Dios y creador de ellos, no tiene sentido que los ángeles vayan a adorar al Hijo por una orden del Padre, cuando el Hijo tiene el mismo derecho de que los ángeles le adoren, no por una orden, sino porque es digno y merecedor de esa adoración por ser el creador de los ángeles. La Biblia dice en Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito, preguntamos, ¿primogénito de quién? Obviamente primogénito del Padre. Aunque Jesús no es hijo por ser una criatura de Dios, ya que no fue creado por Dios, sino que fue engendrado por él y en él desde la eternidad y manifestado en su nacimiento. La palabra primogénito hace alusión a la supremacia, superioridad o preeminencia de Cristo sobre todas las cosas, pero no es sinónimo de ser Dios. Una de las cosas que también debemos tener en cuenta es que el Padre da la orden a los ángeles cuando el Hijo es introducido como el primogénito en el mundo y no antes. ¿Por qué sucede esto? Porque la palabra mundo, encontrada en Hebreo 1:6, no hace alusión al mundo físico que conocemos como planeta Tierra. Es decir, no se está hablando de introducir al primogénito al mundo en la manifestación de Dios en carne, sino de introducir al primogénito por la resurrección al mundo venidero, como se menciona en el siguiente capítulo de la misma carta a los Hebreos. Hebreos 2:5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Dios no sujetó al mundo venidero a los ángeles, ya que el mundo venidero es la nueva dispensación introducida por Cristo a causa de su muerte y su resurrección, cuya plena consumación será cuando todo esté sujeto a Cristo y Cristo a su Padre, según Primera de Corintios 15:28. Por lo tanto, Jesús es llamado en Hebreos 1:6 el primogénito, haciendo alusión a que es el primogénito de los muertos, según Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. Además, Jesucristo llegó a ser en su resurrección el primogénito entre muchos hermanos, según Romanos 8:29, haciendo alusión a los que conforman la iglesia del Señor por haber sido redimidos por él. Por tal motivo, a los redimidos se les llama la congregación de los primogénitos, según Hebreos 12:23. Con relación a la palabra adoración que encontramos en Hebreo 1:6, que creo que es la palabra es la palabra que tenemos que asumir, porque el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces hay que explicar qué se refiere cuando el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Con relación a la palabra adoración encontrada en Hebreo 1:6, podemos decir primeramente que viene del griego proskuneo
y es la más usada para ser traducida en adoración. Tanto es así que el mismo apóstol Pedro rehusó la adoración de Cornelio en Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, ya que solo la adoración, la palabra proscuneo, es para Dios en reconocimiento a lo que solo Él es y hace. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 10. Hermano Alexander, ¿tiene algo que decir o puedo continuar? Continúa, mi hermano, te estoy escuchando. La adoración solamente le pertenece a Dios. Proscuneo es la Ok, palabra que se usa para adorar. Siempre aparece la palabra proscuneo cuando se refiere hacia la adoración a Dios. ok, muy bien. Entonces, podemos continuar. A pesar de que el término proscuneo en la mayoría de los casos es traducido como adoración, también significa arrodillarse, postrarse, suplicar, inclusive significa homenaje. Por ejemplo, en el caso de Marcos, capítulo 15, versículo 19, encontramos que es traducido por reverencia. Marcos 15, 19 dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. La palabra reverencia en el griego es proscuneo. La palabra proscuneo que se encuentra en Mateo 18, 26 es traducida en la Reina Valera 1960 como súplica, pero en la Reina Valera 1909 es traducida como adoración. Por ejemplo, Mateo 28, 18, 26 dice, entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Según la anterior traducción de 1909, Reina Valera, podríamos preguntarnos, ¿cometió este hombre un acto de idolatría? La respuesta es de ninguna manera. Solo manifestó un grado de reverencia por el alto grado de su rey. Es decir, el siervo que encontramos en Mateo 18, 26 le dio proscuneo, adoración, según la traducción de 1909, al rey por su alta dignidad, no porque el rey sea Dios o porque el siervo estuviera cometiendo idolatría. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra shahab para la adoración a Dios. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Entonces ahí encontramos la palabra shahab para referirse a la adoración a Jehová. También lo encontramos en Jeremías capítulo 7, versículo 2. La palabra adoración en el hebreo, shahab, fue aplicado para Dios como para el rey David, pues encontramos que la congregación de Israel adoró a Dios como al rey David en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 20, donde dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces
toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron Shahat delante de Jehová y delante del rey, refiriéndose a David. No podemos pensar que el rey David es coigual a Dios porque recibió el Shahat o adoración, como encontramos en Primera de Crónicas 29:20. Lo que debemos notar es que el término adoración solo es tomado para identificar que David es superior a todos los hombres por la posición de ungido y rey de Israel y no por ser Dios o igual a Dios. La palabra shahat es traducido como el acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento a la autoridad y sumisión. Por eso David se inclinó ante Saúl y Ruth delante de vos. Puedo concluir que en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, las palabras que son traducidas por adoración no solo son usadas para referirse a Dios, sino a hombres que están por encima o en posición superior a otros sin ser personas divinas, como es en el caso del rey David, según el libro de Crónicas 29:20. En el caso de Hebreos 1:6, Jesús después de su resurrección fue glorificado cuando se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y fue hecho superior a los ángeles, según Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Cuando Dios introduce a Jesús de los muertos al mundo venidero, ordena que todos los ángeles le adoren en un acto de honra, no por ser Dios coigual al Padre, sino por lo que llegó a ser después de su resurrección. Ahora, voy a colocar un ejemplo muy que nos va a servir para evidenciar, para corroborar lo que he enseñado hasta el momento. Por ejemplo, mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Si los trinitarios quieren tomar Hebreos 1:6 para decir que el Hijo es coigual al Padre, porque el Padre ordena a los ángeles que adoren al Hijo, donde la palabra adoración en Hebreos 1:6 es proscuneo, entonces tenemos un serio problema con este siguiente versículo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren. La palabra postrar ahí es proscuneo, a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis 3:9. Con relación a este versículo, podemos ver cómo los judíos estaban maltratando a los cristianos porque se consideraban el único pueblo de Dios y despreciaban a los cristianos de Filadelfia, a quienes veían como gentiles o paganos. El Señor Jesús promete que los judíos vendrían y se postrarían delante de los cristianos. La palabra postrar que encontramos en el versículo 3, capítulo 3, versículo 9 de Apocalipsis, en el griego es proscuneo, como también se encuentra en Hebreos 1:6.
que a su vez también quiere decir adoración, la cual se puede observar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, con las siguientes traducciones bíblicas. Por ejemplo, la Reina Valera 1602 dice, que vengan y adoren delante de tus pies. La versión Cunemán de la Septuaginta dice, lleguen y adoren a la faz de tus pies. La Reina Valera 1909 dice que vengan y adoren delante de tus pies. Y hay más versiones donde dice que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, los judíos vendrían y adorarían a los cristianos de Filadelfia. Ahora, si tomamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, conforme a estas versiones donde dice que los judíos vendrían y adorarían a los cristianos de Filadelfia, según Apocalipsis 13:9, entonces tendríamos que pensar con el mismo pensamiento trinitario que los cristianos son dioses y coiguales al Padre porque están recibiendo adoración de los judíos según este versículo. Pero nadie se atrevería a pensar tal cosa. Por eso, muchas versiones, en vez de utilizar proscuneo por adoración, lo usan como postrarse, como humillarse de los judíos delante de los cristianos. Pero están utilizando la misma palabra griega proscuneo. Ahora, si los cristianos de Filadelfia no son considerados dioses a la coigualdad del Padre porque reciben proscuneo de los judíos, ¿por qué vamos a creer que el Hijo es coigual al Padre porque recibe proscuneo de los ángeles? No tendría sentido. Si aceptamos una cosa, deberíamos aceptar lo otro. Ahora, por medio de estas traducciones, podemos ver que los judíos adorarían a los cristianos del primer siglo. La oración no era porque los cristianos fueran coiguales a Dios, sino porque era la manera en que los judíos reconocerían la exaltación que Dios había hecho a los cristianos sobre los judíos. Entonces, los judíos iban a hacer proscuneo a los cristianos por la exaltación de los cristianos sobre los judíos. Entonces, los ángeles van a dar proscuneo al primogénito, que es el Hijo de Dios, por la exaltación que Dios le da al Hijo sobre los ángeles. Entonces, yo pienso que ahora sí se está colocando más interesante este estudio en esta noche. ¿Por qué? Porque resulta, mire esto, es interesante ver cómo algunas traducciones, en vez de traducir proscuneo por adoración en Hebreo 1:6, lo hacen por alabar, reverencia, homenaje, entre otros. Es decir, en Hebreo 1:6, según la Reina Valera 1960, el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero hay otras versiones que en vez de decir adórenle todos los ángeles, dicen ríndanle obediencia, ríndanle homenaje, ríndanle reverencia y no colocan adoración. ¿Y por qué sucede esto? Lo sucedido en Hebreos 1:6 es similar a lo ocurrido en Mateo capítulo 2, versículo 2, donde los sabios habían venido del oriente para adorar al niño que había nacido y donde Herodes con engaño dijo que él también haría lo mismo. Mateo capítulo 2, versículos 2 y 8. Yo sé y entiendo que
se ha dicho, y he escuchado esto de parte de los trinitarios, y creo que también de parte de los unicitarios o algunos, donde dicen que los ángeles, los sabios que vinieron del oriente llegaron donde estaba el niño que había nacido y lo adoraron porque el niño era Dios. Pero creo que pensar de esta manera no es la mejor, no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles vinieron para adorar, ellos dijeron, hemos venido para adorar al que ha nacido, al rey de los judíos. Ellos no estaban pensando que Dios se había manifestado en carne. Cuando Herodes dijo que le avisaran para que él también fuera a adorar, no era porque Herodes estaba pensando en que Dios se había hecho carne y por eso tenía que ir a adorar. Porque sería casi absurdo en pensar que cuando Herodes mandó a matar a los niños, estaba tratando de matar al Dios que se había hecho carne. De ahí que algunas traducciones, en vez de usar la palabra adoración, que los sabios vinieron a adorar, aunque utilice la palabra proscuneo, también encontramos que los sabios vinieron a rendir homenaje, reverencia, ¿verdad? Porque lo que ellos estaban haciendo era exaltar a un niño que se consideraba que era el rey de los judíos. Quiero finalizar con esto en esta parte. Es importante recordar que Jesús no solo era un hombre nacido de mujer, sino que también era Dios verdadero, y esto es de considerar, porque en el desierto de la tentación, Jesús le dijo a Satanás que solo al Señor, refiriéndose a su Padre, se tenía que adorar y servir. Mateo capítulo 4, versículo 9 al 11 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El detalle con estos versículos es que el Señor Jesús cita a Deuteronomio 6:13, indicando que Satanás, como un ángel que es, solo debe adorar al Padre y al solo se le debía servir. El detalle está, es que en esa misma escena vinieron ángeles y dentro de este mismo contexto bíblico le servían a Jesús, mostrando con esto que Jesús como hombre fue menor que los ángeles, pero por la resurrección llegó a ser mayor que ellos. Y los ángeles en virtud de esto lo adoraron rindiéndole homenaje, según Hebreos 1:6. Pero Jesús siempre fue Dios el Padre para los ángeles, a quien debían adorar y servir desde la eternidad hasta la eternidad. Concluyo con este pensamiento. En la tentación de Jesús, Jesús le dice a Satanás que al Señor, a Dios, refiriéndose al Padre de él, solamente se le debía de servir. Solamente a él. Dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a él, solo a él debes que de servir.
yo sí quiero que prestemos mucha atención a las palabras de Jesús. Y quiero leer nuevamente y prestemos la atención porque creo que esto es tan crucial y tan importante para explicar y argumentar y fortalecer todo lo que he dicho con relación a Hebreos 1:6. Jesús le dice a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pregunta, cuando Jesús dice al Señor tu Dios, obviamente Jesús no se está hablando de sí. Él no está hablando, a mí me tienes que adorar. Dice, al Señor tu Dios adorarás. Y a Él, a ese Dios, a Él solo, a Él nada más, servirás. Así que Satanás estaba escuchando que solo que Satanás y todos sus ángeles debían de servir solamente a Dios con relación al Padre. Pero en esa misma escena vinieron ángeles y la Biblia dice, y le servían a Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús le está diciendo a Satanás que solamente al Padre se le debía de servir por ser Dios? Inmediatamente llegan ángeles y le sirven a Jesús. Esto indica que Jesús no solamente es Dios, sino que es el único Dios a quien los ángeles le deben de servir. Ahora, eso pasa con relación a Jesús como Dios. Jesús como Dios no necesita que nadie le mande a los ángeles a que le adoren. Los ángeles saben que deben de adorarle. Pero como hombre, Jesús fue menor que los ángeles. Y fue tan menor que los ángeles cuando nació, que cuando Jesús oraba en el monte de la transfiguración, que dijo, Señor o Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Biblia dice que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Los ángeles fortalecieron a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque era un hombre. Pero cuando Jesucristo resucita por causa de la resurrección y la glorificación del Hijo, ahora pasa a estar sobre los ángeles en el mundo venidero. Y estando en ese mundo venidero, por cuanto el Hijo ahora es mayor que los ángeles, ahora el Padre le dice a los ángeles, adórenle o ríndanle homenaje o ríndanle reverencia o póstrense delante del primogénito por cuanto ahora es mayor que ustedes. Entonces, Manuel Alexander, yo pienso que este es mi aporte para explicar Hebreos 1:6. No sé si me alargué mucho, si lo hice, discúlpenme. Y bueno, quería explicar Hebreos también 1:8, pero yo creo que será para otro día, hermano. Creo que me he alargado mucho, pero sí quería como no dejar cabos sueltos en explicar Hebreos 1:6. Adelante, hermano. Bueno, hermano, ¿y cuánto se demoraría usted explicando Hebreos 1:8? No nos va a dejar picado. Me demoraría lo mismo que expliqué Hebreos 1:6. Bueno, pues usted le prometió a la audiencia que iba a explicar Hebreos 1:8 también. Yo creo que están esperando. Oh, ok. De todas maneras, hermano, antes de continuar con Hebreos 1:8, no sé si quiera aportar algo o con relación a lo que yo dije, ampliar, no sé, quisiera de pronto dar esa oportunidad o qué dice.
Continúa, hermano, continúa con tu exposición. Ok. Bueno, cuando leemos Hebreos 1:8, cuando leemos Hebreos 1:8, también encontramos que este versículo es una clara evidencia de la coigualdad del Padre y del Hijo como dos personas divinas dentro de la deidad de Dios por el pensamiento trinitario, por la sencilla razón de que Dios el Padre llama a su Hijo Dios. Pero lo que debemos tener en cuenta es que el anterior versículo es tomado del Salmo 45, donde se registra una emotiva canción de bodas que prefigura proféticamente a Cristo. Tradicionalmente, se ha creído que este cántico está dirigido al rey Salomón. Y podemos leerlo rápidamente en Libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 1. Dice, perdón, Salmo 45, versículo 1 dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Entonces, el Salmo 45 es una canción que prefigura, ¿no? Como lo dije ahora, a Cristo, pero cuando fue escrito, se cree que el rey que se menciona en el versículo 1 del capítulo 45 es el rey Salomón. Es evidente que el Salmo 45 hace alusión a un rey entre los hijos de los hombres, a saber, un hombre. El versículo 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces, este rey al cual se le está dirigiendo este canto, que es el rey de Israel, que se cree que es Salomón, se le dice que él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Debemos de entender que es un salmo dirigido a un rey de ese tiempo, pero que señala unas profecías mesiánicas. Así que primeramente el salmo va dirigido al rey Salomón y este Salmo 45 en su mayor contenido es tomado como profecías mesiánicas. Por ejemplo, la palabra donde dice en el Hebreos 1:8, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces, debemos entender por qué Dios usa la palabra o la expresión tu trono. Cuando habla del Hijo, tu trono. Y después dice, oh Dios. Cuando hablamos de tu trono, esa expresión, tu trono, el deseo de Dios era gobernar al pueblo de Israel por medio de su ungido. Vámonos a Hebreo, a Salmo 45. En el Salmo 45 dice, tu trono, oh Dios. Siempre de tu reino. Entonces, la palabra tu trono en el Salmo 45, versículo 6, aunque es un versículo
mesiánico también fue aplicado al rey Salomón. Cuando el rey David murió, su sucesor fue su hijo Salomón, quien después de ser ungido se sentó en el trono de Jehová. La Biblia dice que Salomón se sentó en el trono de Jehová. El trono representaba la autoridad de Jehová a través del rey Salomón. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 22 al 25 dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, a Sadoc por sacerdote, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Entonces, podemos ver que el Salmo 45:6 dice: tu trono, refiriéndose primeramente a Salomón. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 22 al 25, leemos o ya leímos que Salomón se sienta no en el trono de David, sino que la Biblia dice que lo llama el trono de Jehová. Es verdad. Entonces, si es el trono de Jehová, quiere decir que es el trono donde se tiene que sentar Jehová, porque es el trono de él. Pero vemos que en el trono de Jehová se sienta Salomón, y por sentarse en el trono de Jehová, entonces Salomón es exaltado y engrandecido de una manera tan grande ante todos los ojos de Israel. Ahora, observemos lo siguiente. Jesucristo subió a los cielos después de su resurrección y se sentó en el trono de Jehová, en el trono de Dios. La iglesia se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así como Salomón se sentó en el trono de Jehová, el trono que le pertenecía a Jehová en la tierra, y por sentarse en ese trono, Salomón fue exaltado de una manera tan grande. Jesucristo, el Hijo de Dios, subió a los cielos y se sentó en el trono del Padre, en el trono de Jehová, en el único trono que hay en el cielo. Y Jesucristo se sentó en ese trono y fue exaltado mucho más que Salomón. Fue exaltado sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe. De ahí que entendemos que la Biblia dice en Mateo 28, 18, si no estoy mal, cuando Jesucristo dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cuando Jesucristo se sienta en el trono, sube a los cielos, se sienta en el trono de su Padre, entonces Jesucristo es exaltado sobre todo, ¿verdad? Porque está sentado en el trono del único Dios, que es su Padre. Entonces, Jesucristo como hijo se sienta en el trono de Dios, que es el Padre, ¿verdad?
Y esto es lo que ve Esteban, si no estoy mal, Esteban en el capítulo 7 de Hechos, donde él ve el cielo abierto y al Hijo de Dios, ¿verdad? A la diestra de la gloria de Dios, y los judíos lo apedrean porque les da tanta rabia, porque lo que Esteban lo que vio fue al Cristo exaltado en el poder de Dios. Cuando vamos a Apocalipsis, vemos que el trono de Dios, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, encontramos que el trono que está en el cielo se le llama el trono de Dios y del Cordero. Ahora, si el trono que está en el cielo se le llama el trono de Dios y del Cordero, es porque en ese trono está Dios, porque es el trono de Dios. Ahora, si también es del Cordero, quiere decir que en ese trono también está el Cordero, porque no puede ser que el trono de Dios, el trono se llame el trono de Dios y del Cordero y solamente se siente Dios, se sienta Dios en ese lugar y el Cordero queda afuera de ese trono como si fuera otra persona, como lo creen los trinitarios. Pero si el trono se llama el trono de Dios y del Cordero, es porque Dios y el Cordero están en el trono. No sé si me estoy alargando, pero es que siento aquí como una inspiración, hermanos, se siente agradable en esta noche. Miren, cuando Apocalipsis capítulo 5 vemos que Dios el Padre está sentado en el trono, y vemos que el Cordero está en pie tomando el libro de la mano derecha del que está sentado, uno escucha normalmente que el trinitario dice, ahí están las dos personas, uno sentado y otro de pie tomando el libro. Y no quiero explicar esto, lo explicaré otro día, explicaré Apocalipsis 5 con más detalle, pero sí quiero que tomemos apunte en esto. ¿Dónde la Biblia dice que se encuentra el Cordero que está tomando el libro de la mano derecha del que está sentado? La Biblia dice que está en medio del trono, no está delante del trono, no está a un lado del trono, no está detrás del trono, ni arriba ni abajo del trono. La Biblia dice que está en medio del trono. Ahora, si en el trono está uno sentado, ya hay alguien sentado en el trono, ¿cuál sería el medio del trono de aquel que está sentado? El medio del trono, estar en medio del trono es estar en el trono, en el lugar de aquel que está sentado. Si colocamos el Cordero delante del que está sentado, no estaría en medio del trono, estaría enfrente del trono. Estar en medio es estar en el mismo lugar de aquel que está sentado. Por eso la Biblia dice que ese trono se llama el trono de Dios y del Cordero, porque tanto Dios como el Cordero están en ese trono. Obviamente, encontramos que aunque los dos están aunque tanto Dios como el Cordero están en ese mismo lugar, lo que está mostrándonos Apocalipsis es que Jesús, como Dios, está sentado porque es rey y juez, y el Cordero porque es el sacrificio perfecto que está de pie o en vigencia para que todos los seres humanos podamos echar mano a eso y presentarnos delante de Dios. Pero eso lo emplearé en otra oportunidad, si se puede. Así que concluyo con la expresión tu trono, oh Dios. Perdón, tu trono. La expresión tu trono indica la grandeza que Dios le daba, la grandeza que Dios le daba al rey por haberse sentado en su trono. ¿Cómo le sucedió al rey Salomón? Imagínense usted, hermanos, si a Salomón se le dijo tu trono por la exaltación que Dios le dio a Salomón por haberse sentado en el trono de Jehová en esta tierra, según el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 22 al 25, ¿cuánto más no se le dirá tu trono al Hijo de Dios, quien no se sentó en el trono de Jehová aquí en Jerusalén, sino que se sentó en el trono de Dios en los cielos?
en el verdadero y en el original trono de Dios. O sea, entonces yo sí quiero que ustedes sopesen eso. Si Salomón se le dijo tu trono por haberse sentado en el trono de Jehová aquí en la tierra para que Dios gobernara a través de su ungido, en este caso Salomón, cuánto mayor no se le dijo tu trono al Mesías, al Hijo de Dios, por haberse sentado en el trono de Dios cuando ascendió a los cielos. Ahora, la expresión oh Dios, refiriéndose al Hijo, a los hombres quienes fueron reyes, jueces y sacerdotes, se les llamaba dioses por su alta dignidad dada por Dios y por la autoridad que ejercían en medio del pueblo, ya que en ellos estaba la unción o presencia de Dios. Dios llamó a Moisés Dios. Eso lo encontramos en Éxodo 7:1. Dios llamó dioses a los jueces por la elevada dignidad que él les dio. El Salmo 82, versículo 6 dice, y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Jesús trajo estas palabras a la memoria de los judíos cuando dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Juan capítulo 10, versículo 36. Con todos estos podemos concluir, el propósito de Hebreo 1:8 es exaltar al Hijo sobre los ángeles. El rey Salomón en el Salmo 45, versículos 6 y 7, es llamado Dios y ungido por Dios. Esto es una clara evidencia, hermanos, que la palabra de Dios no indicaba que el rey Salomón fuera igual a su Dios. Y esto se hace más evidente cuando el Dios eterno ungió al Dios humano. En este caso, en el Salmo 45, refiriéndose a Salomón. Me explico. Si usted observa el Salmo 45, versículo 6, dice, tu trono, oh Dios, refiriéndose en primera instancia a Salomón y proféticamente a Cristo. Ahora, el versículo 7 dice, has amado la justicia. ¿Quién amó la justicia? Dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces, lo que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Cómo es posible que el Dios que se menciona en el Salmo 45:6 reciba, sea ungido por otro Dios en el Salmo 45:7? Eso nos da a entender que el Dios que se menciona en el versículo 6 no es un Dios coigual al Padre, sino que es un Dios como lo fueron los jueces. En este caso, por ser el rey de Israel, por ser el ungido de Dios, por haberse sentado en el trono de Jehová, tu trono, oh Dios, refiriéndose a Salomón, y como Dios, Salomón, nombrado como Dios, dice, como has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por tanto, a consecuencia de esto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Quiere decir que el Dios del Salmo 45:6 tiene un Dios quien lo ungió. De tal manera que esto nos ayuda a entender que el versículo de Hebreos 1:8 comienza con la expresión más del Hijo, dice, Dios
exalta al Hijo resucitado sobre los ángeles con la frase tu trono, oh Dios. Esto no indica que el Hijo sea coigual al Padre, como no lo es Salomón con Dios. Pero siendo Jesús el Mesías por la línea de Salomón y exaltado por Dios sobre cualquier otro rey que se haya levantado en Israel, aún sobre los ángeles, es llamado por su Padre, oh Dios. Hermano Alexander, bueno, ya cumplí mi palabra y también desarrollé Hebreos 1:8. Bueno, gracias hermano, le agradezco su deferencia que ha tenido para con nosotros en esta noche. No, espectacular hermano, le agradezco de verdad. Agradezco a todos ustedes, los conferencistas, a usted, hermano Polo, al hermano Alfonso, al hermano Juan Diego, al hermano Julio Clavijo, César. sí, al hermano Clavijo, a todos ustedes, porque ustedes han sido de grande bendición para todos nosotros, los que estamos en este canal, los que seguimos este canal. Y cada día, hermano, aprendemos más de las escrituras. Nuestro deseo como lectores de la Biblia es aprender. Y la Biblia o el Señor dice que Él instituyó maestros, ¿sí? A los uno hizo apóstoles, profetas, pastores, maestros. Entonces, un maestro es para enseñar y ustedes nos han colaborado mucho a nosotros enseñándonos las escrituras. Gracias, hermano Polo, por esta enseñanza tan maravillosa. Hermano Cerrato, quisiera aprovechar para invitar a todos los hermanos que están cerca de la ciudad de Barranquilla. Quisiera extenderles una invitación. El 19 de mayo a las 2 de la tarde en la ciudad de Barranquilla tendré un debate con un teólogo trinitario. Vive en la ciudad de Medellín. Él es un trinitario adventista. Él es profesor de la Universidad Adventista de Medellín y es profesor, tengo entendido que es profesor de griego o hebreo. Tiene una maestría de las cartas paulinas en una universidad de Estados Unidos y está haciendo un PhD en teología en la Universidad de Plata, Argentina. Entonces, es un hombre bastante preparado, bastante capacitado y tendré un debate con él presencial. Él viajará de Medellín a Barranquilla y el 19 de mayo nos encontraremos para debatir acerca de la unicidad y de la Trinidad, cuál es la doctrina bíblica. Y tiene un valor de 20,000 pesos, no es mayor cosa, tiene un valor de 20,000 pesos para cubrir toda la logística del evento. Se hará en un salón con aire acondicionado, tiene un cupo limitado de 200 personas, así que si alguien está interesado, puede escribirme a mi WhatsApp 322 60 18 708 y también me puede escribir para pedir los libros, mayormente el libro La unicidad de Dios contra todo argumento. Todo lo que enseñé hoy de Hebreos 1:6 y Hebreos 1:8, todo lo puedes encontrar en mi libro, en el libro de la unicidad de Dios. Y estos son apenas, hermanos, 2 versículos de más de 80 versículos que explico. Entonces, imagínense el material de este libro, la calidad de este libro, y esperamos que sea de bendición para el pueblo de Dios. Bueno, Adelante, hermano Alessandro. gracias, hermano Polo. Bueno, ya hemos escuchado, vamos a seguir orando por nuestro hermano Luis Polo y que sea el Señor Jesucristo usándolo nuevamente, tanto en el debate como también en sus próximas intervenciones, en este canal como en el canal propio de él. Hermano Polo, Dios le bendiga, muchas gracias. Dios lo bendiga, hermano, y también aprovecho rápidamente, suscríbete a mi canal
Defendiendo la Doctrina Apostólica, donde estaré subiendo estudios doctrinales. Dios les bendiga, hermano Alexander. Dios les bendiga a todos. Una feliz noche. Bueno, a toda la audiencia, el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias por estar aquí, ser fieles y sigamos siéndole fieles al Señor Jesús. No se olviden, vamos a comprar. Hoy un hermano me escribía y me decía que por qué hay tan pocos libros de la unicidad. Y es verdad, de verdad que hay muy poquitos libros acerca de la unicidad y es, pues digámoslo así, si tenemos un libro y la verdad es muy económico el libro que está vendiendo el hermano Polo, vamos a hacernos a buen material, vamos a hacernos a buen material, de verdad sí hay muy poco material escrito de la unicidad, pero entonces vamos a aprovechar esta oportunidad de hacernos a esos libros, y si usted tiene un amigo que le pueda regalar el libro, como está tan económico, entonces aproveche y compre 2, 3 libros para que regale, ¿no? También, pues digo, un libro secular puede costar alrededor de 150 mil pesos colombianos, pero este libro de hermano Polo de verdad está muy económico y vamos a aprender mucho más acerca de esta única doctrina bíblica que es la unicidad de Dios. El Señor Jesucristo me les bendiga a todos, queridos amigos y hermanos, y recuerden, Jesucristo es el único y solo Dios y la vida eterna. Nos vemos en nuestra próxima emisión de este su canal, La Única Verdad de Dios. Y si no te has suscrito, te invito a que por favor hoy lo hagas y te suscribas, ¿ya? Y por favor, comparte el link de este canal con los hermanos de las iglesias del nombre y dile que hay un canal que está llevando la única verdad de Dios a todo el mundo de habla hispana. El Señor Jesucristo les bendiga.